bendice tanto That is why it escuchar a los blesses que me van so antes de much mí. to hear those who come before me. Porque yo reconozco que hay un solo espíritu y que es el Because I mismo Dios. recognize there is one God, Y que el Padre one Spirit, habla and the Father speaks Para que vayamos por la misma línea porque Él tiene for una us to intención. continue on the same line because He has an intention. Así que esta noche So tonight, vamos a descubrir de quién es la we will culpa. discover whose fault it is. Pero But quizás no es lo que usted quiere maybe it's escuchar. not what you want to hear, Como decía Pastora Raquel. like Pastor Raquel was saying. Así que vamos a comenzar rapidito porque tengo el tiempo y quiero ser bien intencional. I want Así to be very que intentional with the time. la culpa es de. The fault is. Es una frase que ha venido por generaciones. It's a phrase that has come through generations. La culpa es de, la culpa es It de, is la culpa es this de. person's fault or this or Y that. al día de hoy And to this day, la repetimos we repeat sin it saber realmente qué significa. without even knowing what it means. Muchas familias Many families han vivido muchos años have lived maldiciones years, de culpa en su familia. curses of guilt in their Como lives. papá hablaba en estos días, As Dad was saying these days, de que su abuelo that his grandfather no le hablaba a su mamá wouldn't speak to his durante mother años, 10 for años sin years, hablarle. 10 years without speaking No to sé her. quién le estaba echando la culpa a I don't quién, know who was blaming pero está who, claro but it's clear que ellos no la estaban asumiendo. that they were not taking the blame. Así que algo que me mostraba el padre y yo reflexionaba antes So de entrar something that rápido. the Father showed me and I was reflecting on it. Cuando preguntan de quién es la culpa, When they ask who is to blame, de quién es la culpa, nadie levanta la mano. nobody raises their hand. Nadie dice yo. Nobody says me. Por ejemplo, For example, si alguien dice de quién es el mérito, if somebody says, ahí who estamos takes the todos merit? gritando, yo es Everybody's mío. yelling, Fui yes, yo, me. fui yo It la que was lo me. hice. I said it. Queremos los aplausos, We want the applause. queremos el We reconocimiento. want the recognition. Pero cuando hay que hacerse responsable, But todo when el you have mundo to be huye. responsible, everybody runs away. Y les doy el ejemplo porque en mi casa tengo 3 niñas. And I give you the example because I have 3 daughters. Y cuando sucede algo, And when something happens, yo llego y pregunto quién I fue. ask, who was it? Y ellas se miran And they all look at each other and they point at someone. y se señalan, la culpa es tuya. No, fuiste It's tú, your no fault. fue la No, it otra. was you. It Y was the ninguna other one. asume su But responsabilidad. nobody takes the responsibility. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? But you know what is interesting of this? Que en estos días estudiando, That these days studying, cuando sucedía un momento en el que yo iba a preguntar de quién fue la when something culpa, happened, what I would ask who's to blame, en mi espíritu llegaba la to revelación my de spirit came the revelation. le estás pasando la misma maldición de quién es la culpa a tus hijas y a You're tu passing generación. the same curse to your Porque ya generation. automáticamente Because automatically, fue una de ellas, it se was pasan one of la them. culpa. And they start blaming each other. Y les voy a dar una perla para compartirlas con ustedes. Y el And I padre will me share this decía, pearl with you. pregunta, ¿qué sucedió aquí? What happened here? Ask, ¿Qué sucedió aquí? what happened here? Espíritu Santo. La culpa, la verdadera The culpa, true blame, es por no ejercer nuestra posición it is because we don't y el exercise our rol own que nos position toca and the role that we have en cada to área de nuestra in vida every area of bajo our el life, diseño que el Padre estableció para cada uno de under nosotros. the design that the Father established for each of us. La culpa es de The blame la is desconexión de nuestros valores y la desconexión of de the nuestros disconnection principios. from our principles and our La values. culpa es de The fault is todo lo opuesto al diseño del Padre que ahora Everything mismo está en tu vida. that is opposed to the design of the Father that is in your life right now. La culpa es de The blame is todo lo que estás haciendo ahora mismo que el Padre no te mandó of a everything hacer. that you're doing right now that the Father didn't tell you to do. Y la más importante, And the most important, y a este es que vamos a entrar, and this is where we're going to enter, la culpa es de the blame is la desconexión del testigo. of the disconnection with the witness. La culpa es de estar blame desconectado del que nos convence, Because we're disconnected from del the one que who nos convinces muestra la us, the one evidencia, that shows us the del evidence, que nos redarguye. the one that rebukes us, Y el que estuvo el jueves pasado, and the one that was here last bueno, Thursday. empezando con Pastora Raquel, ella hizo una ilustración en que Pastor Raquel posicionaba brought an a, illustration como si fuera un juicio that brought like judgment y le daba la posición a cada uno. and gave a position to everybody. Y mi esposo, Pastor John, en la, And my en la husband, celebración Pastor del John, jueves, in last Thursday's celebration, él habló de que faltaba uno, he brought one that was missing. el testigo, The witness, el que da testimonio, the one that el gives que lleva las testimony, evidencias. that brings the Ese es evidence. el Espíritu Santo. That is the Holy Spirit. Espíritu Santo. Así que
teniendo esto en cuenta, So bringing this into our mind, yo les voy a decir y quiero que ustedes se metan I will tell you and I want you y guys puedan to get ponerse en su vida. and bring to Si your usted life. está en estos escenarios de culpa que yo les voy a decir ahora If you mismo. are in one of these scenes of guilt that I will Y bring vamos to a you. ver qué posición ejerce el And let us testigo see en cada what culpa, position the porque es the totalmente witness diferente. has in every guilt, because it's different. La primera culpa The first guilt que presentamos, that we el bring primer forth, escenario. the first scene, la culpa de la víctima. the guilt of the victim. Y me van a preguntar, pero And you're going to ask, el que tiene la culpa es culpable, ¿por qué la the one víctima? that's guilty, has the guilt, why victim? ¿Cuántos han escuchado personas que dicen, How many have heard people that toda say, la culpa es mía, I am to todo lo blame. que pasa en mi casa es mi culpa, Everything that happens in my house, I am to yo blame soy el for. culpable, es por I mí, am the guilty one. It's because of me. si yo no estuviera ustedes están bien, If I wasn't there, you guys would be good. yo estoy aquí, todo es culpa mía, todo I'm sale here, mal everything porque is soy my yo, fault. la culpa es It's mía. my fault. Yo quiero dejarles saber algo But I bien want to claro let you know con something esto. clearly with this. Esta culpa viene desde el ego. This fault comes, No tiene intención de it has responsabilizarse, no intention sino de of victimizarse. being responsible, but of being Esta playing culpa the victim. viene disfrazada de manipulación. This guilt comes disguised as manipulation. ¿Y saben cuál es la posición del testigo? And you know Que the es el position of the Espíritu witness, Santo. which is Holy Spirit? No hay evidencias que mostrar del Espíritu Santo There is aquí. no evidence of the Holy Spirit here. ¿Saben por qué? You know why? Porque el mismo Espíritu Because no the Spirit entiende himself does not understand si eres culpable o eres víctima. if you are really playing the victim Por eso or you're el Espíritu guilty. Santo dice, no puedo So the Holy Spirit mostrarte says, I evidencia, cannot show porque evidence. ni tú mismo sabes si Because tienes you la not culpa. yourself, you don't even know if you're to blame. Número 2, Second scene, la culpa que no reconozco, the guilt that I don't recognize, la cual yo no acepto, that one that I don't accept, de la que otro me acusa, that someone else is blaming me for, pero yo or digo que accusing yo me. soy inocente. But I'm saying that I'm innocent, Y en ese caso and in that case, hay que ir a un juicio. we have to go to the trial. Y en 1 de Corintios 11:31, 1 Corinthians no me lo ponga, 11:31. Nidia. Bueno, ya lo tienes ahí. Ok. Dice, si nos examináramos a nosotros It mismos, says, if we examine ourselves, no se nos juzgaría. we wouldn't be judged. Si en el momento If in the moment en el que me están in acusando, which I am being accused, yo me examinara, I examine hiciera myself, silencio and I was y el quiet, Espíritu Santo the Holy mostrara Spirit su will evidencia, show the evidence. automáticamente no hay un juicio. There is no judgment. Ejemplo. Example. Yo les voy a traer un ejemplo porque tengo la legalidad para hablar de esto. I have the legality to speak of this example. Y yo viví un momento, un conflicto con mi esposo. I lived a conflict with my husband at a given time. Y quiero que ustedes se puedan meter porque ahora want you mismo guys to get quizás into en this. su casa, Because maybe en in su your house, in your matrimonio, marriage, en su trabajo hay un work conflicto. there is a Y yo conflict. quiero que usted lo pueda resolver. want you to be Yo able to quiero que solve usted it. tenga la I herramienta want y you to have diga, the yo sé tools cómo and say, resolver I know este how to solve conflicto. this conflict. Mi esposo y yo teníamos un conflicto, íbamos en el carro hace tiempo, It was a long time ago. We were in en the el car. cual yo dije algo y él dijo I said algo y something, había una he said malinterpretación. something else, and there was a misunderstanding. Y yo le decía, no, yo te contesté porque tú me And I dijiste. said, Y él "No, me I dijo, no, answered yo te because you contesté told porque me." tú me And dijiste. then No, he tú said, "No, I empezaste. answered No. because you told-" No, Y you era como started. que nos estábamos echando la culpa. And we Estábamos were así. blaming each other. Eres tú, eres tú. It's you, it's you. Llegamos a nuestra casa y continuamos. We get home and we Entonces yo continue. quería exponer mi punto, I wanted to prove mi my evidencia, points, my y él evidence, quería exponer su And he evidencia. wanted to present his. Y llegó un momento en el que And a ninguno moment de los came dos cedía ni when aceptaba neither responsabilidad ni culpa. Was giving in or accepting Que responsibility esta es la or culpa guilt. que no reconocemos. So this is the guilt that we cannot recognize. Y en este momento, And in this moment, para resolver un caso, ¿saben lo que tienen que to hacer? solve the case, you know what you have to do? Lo que mi esposo hizo. What my husband did. Mi esposo dijo, ok, My husband ya said, necesitamos testigos. We need a witness. Aunque no hayan estado ahí, necesitamos gente que nos ayude a resolver need- este conflicto. Somebody to help us solve the conflict. Y mi esposo llamó a Father. And my husband called Dad. Y él le cuenta su versión de las He cosas. tells his version of what happened. Su versión de las cosas. His version of what happened. Y luego, And then Father le dice, pásame a mi hija. Father says, put my Y daughter yo on the phone. explico mi versión de las cosas. I explain my Y version ya los of dos what estábamos happened. como que, And ya we were both soltamos like- porque nos escucharon. Because we were heard. Y en ese momento él llama a mamá
He Y calls los dos mom, nos dicen, vamos a ir a su casa a hablar con ustedes. and both say, we're going to go to your house and speak to both of you. Efesios 4:25. Ephesians Porque se lo 4:25. quiero probar por la Biblia, porque quiero que resuelvan I realmente. want you to Dice, truly solve the conflict. un solo testigo It says that only one no witness bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. will not be enough to Todo convict a man asunto accused. se resolverá Everything will be mediante el testimonio de the 2 o 3 testigos. testimony of 2 or 3 witnesses. Les pregunto, And I'll ask you, ¿por qué es necesario ir a unos testigos exteriores? why do we need to go to Si witnesses está el Espíritu outside Santo, que es quien nos convence. if the Holy Spirit is the one that convicts? Pero ¿qué estaba sucediendo en ese But conflicto? what was happening in that conflict? En ese momento las emociones, They're the el coraje emotions. estaban tomando control. Ninguno anger de los were dos taking podíamos control. escuchar al testigo y el Nobody testigo can listen to the witness. gritaba, hey, estoy aquí. And the witness was saying, Escucha, I am here. tengo la Listen. evidencia. I have the evidence. Haz silencio. Be quiet. Escucha, pero las Listen. emociones But y el the coraje emotions comienzan and a the tomar anger control keep taking y ninguno de los dos podemos escuchar al Espíritu. And neither of us can Por listen to eso the Spirit. necesitan venir dos testigos para That is resolver why este two witnesses need conflicto. to come No to basta solve the uno. conflict. There's not enough with one. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegan los dos testigos? So what do we do when the 2 witnesses come? Cuando llegan los dos testigos. When the 2 Espíritu witnesses Santo. arrive, Ok. Efesios 4:25. Ephesians 4:25. Por tanto, dejando la mentira, Leaving the lie, hable cada uno la verdad each can speak the con truth su prójimo, with their neighbor, porque somos miembros because we are members unos con los otros. of one another. ¿Viste? Eres mi prójimo. You are my neighbor. Mamá, se lo dices a papá, él es tu prójimo. ¿Por qué cada uno hablando la verdad? Why, when we are all speaking the truth? Porque en el momento del coraje solamente estamos viendo Because at the moment when lo we're que está angry, sucediendo en nuestra we cabeza. can only see what is happening in Pero our cuando mind. nosotros nos sentamos en la when we posición sit de los testigos, in the que position los of the estamos witnesses, mirando de And we frente, can look at them face to face. automáticamente necesitamos hablar lo que realmente sucedió desde tu punto de Automatically, vista. we need to speak what Y happened. cuando él habla desde su punto de Point of vista, view. los testigos no han hablado nada. The Tu pareja y witnesses tú haven't se said miran. anything. You and your partner look at each other. ¿Tenía sentido? Did it make the sense? Espíritu Santo. Para cerrar ese punto, ese To ejemplo, close that example, tengo los mejores padres espirituales. I have the best spiritual parents. Y eso se resolvió y And eso that fue. was solved. Y desde ese momento hemos crecido from aún that más. Así que moment, yo les we invito have grown a even ir a more. los testigos correctos. No So I vaya invite a you to go to su the amigo correct que no está en la witnesses. iglesia. Not No to your vaya friend who's not in a the su church. compañera que Not no to tiene your matrimonio. Por favor, Friend vaya a that los doesn't canales have a marriage, correctos. go to the correct channels. Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la posición del testigo? So what is the Del position of the Espíritu witness? Santo en un conflicto como Of este, the Holy en Spirit donde in a yo no conflict like acepto this, culpa. where I'm not accepting my guilt. El Espíritu Santo se siente ignorado. Holy Spirit feels No ignored. está escuchando, no, You- no es escuchado. He's not being Él está listened sentado to. en la banca. He's sitting in the bench. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa, But I want you to understand this. que hay veces There are times que si alguno de las personas que están en el conflicto, that if one of the people inside the Cede, conflict gives aunque in, sepa que no tiene la culpa, even if they know they're not to eso blame, comienza a crear algo en el ambiente that creates something in the environment que yo puedo estar casi segura que los dos terminarían that I can be almost sure responsabilizándose. that both would take blame for it. Solamente lo hace el Espíritu That Santo. only the Holy Spirit can do. Número 3. Number 3, La culpa que cargo. the blame that I carry. La culpa que cargo. The blame that I Por carry mis acciones, for my actions, por mis malas decisiones, For my bad decisions, por mis errores y for por my mi mistakes, desobediencia. and for my disobedience. Esa es la que viene a mi That conciencia. is the one that comes to Esa my es la que me lleva al consciousness. arrepentimiento. That brings me to Esa es la que me repentance. invita a pedir That perdón. invites me to Aquí ask el for Espíritu forgiveness. Santo está Here the Holy Spirit redarguyéndote. is Esta rebuking culpa you. This blame, pesa demasiado. It's too heavy. Si tú no actúas a la señal del and if you don't Espíritu, act upon the signals of the Spirit,
El mundo puede llevarte a pensar The world can take de you que to no think eres suficiente para Dios, that you're not que enough eres for un God, fracaso, that you're a que nadie failure, te va a perdonar, that nobody will que no forgive importa you, lo que hagas, vas that a doesn't seguir matter what you do, you fallando. will keep failing. ¿Y cuál es la posición del And what testigo is en The este caso? position of the witness in this case, Mostrando evidencias contundentes. showing necessary evidence. ¿Cuántos han estado que han hecho How algo y many have sienten done something esa and they culpa feel que comienza, that guilt, esa necesidad de ir a tu Padre a pedirle that need to perdón? go before the Father and ask for forgiveness? Ese es el Espíritu Santo, That is porque the hay una Holy culpa que Spirit. sí es necesaria, Because there is a la que guilt nos lleva that al is needed, the arrepentimiento, one that brings la us que to nos lleva a decir perdón. That brings us to say, I am sorry, forgive me. Pero eso no se queda ahí. It doesn't stay there. El Espíritu Santo nos The muestra Holy Spirit shows las us evidencias the de evidence nuestros errores para que of our paguemos la mistakes deuda. so that we can pay for Con the el debt. arrepentimiento, With repentance. con el perdón genuino With que sale del genuine corazón, forgiveness that comes from the heart. automáticamente esa deuda Automatically, queda pagada that y debt ese is caso paid. queda cerrado. And that case is closed. Y quiero dejarte algo bien claro. And I want to leave something very clear. Cuando tú te arrepientes y tú When pides you repent perdón genuino, and you ask for genuine forgiveness, ese caso es cerrado. the case is closed. Y esa culpa nunca vuelve a tu vida. Tú nunca te blame vuelves never a comes sentir back. culpable sobre eso. You don't ever feel Pero guilty ojo, again for it. si tú te estás sintiendo culpable But por if you're algo que feeling ya tú guilty pediste perdón for ante something tu you already Padre, asked for algo que tú te forgiveness before the arrepentiste Father, that you genuinamente, genuinely repented, el único que te trae esa the culpa, only one that brings that blame aquel que back, va al pasado the a one that reabrir goes un back to caso, your past es to el enemigo. reopen a case is the enemy. Y número 4, And number 4, la culpa que le echo a los demás, the blame that I put la on culpa others. que le ponemos a The los blame demás. that we place on others. Todo lo que sucede en mi vida Everything that es happens in culpa my de life alguien, is someone's es culpa fault. del vecino, It's the culpa de neighbor's mi fault, familia, my culpa de family's mi fault, niñez, my culpa de childhood's mis fault, finanzas, my finances' culpa del fault, tráfico, traffic's fault, culpa de mis hijos. my children's El mundo fault. entero tiene la The culpa, entire world is to pero blame. yo estoy bien. But I'm good. Y van a un lugar And you go somewhere y no les va bien and it's not y good. la culpa es del lugar. But the, y it's van the a fault, the otro place's lugar fault. And you go somewhere else. Y le va mal y la culpa es del lugar. It's that place's Y una vez fault mamá again. lo dijo, pero Mom said aquí it once. lo único que es repetitivo eres tú. The only thing that's repetitive in each place is you. En esta culpa In this que fault yo le he hecho a los demás, that I put on others, no hay responsabilidad, there is no responsibility. no hay madurez, no hay There's no maturity, there's crecimiento, no growth. no hay oportunidad para mejorar. There's no opportunity to improve. La posición del Espíritu Santo The en position esta of the Holy culpa, Spirit in this fault, hay ausencia del testigo. there is absence of the witness. La verdad es que en este The caso, truth is that in this case, tú has tomado todas las you posiciones. have taken every position. La de juez, You've been the judge, la de abogado, you've been the la lawyer, de acusador, you've been the accuser, la de testigo, you've been the witness. y eres tú por el mundo It's juzgando, you throughout the a world todo el judging mundo. everybody, acusándolo, accusing, dándole la condena también condemning them as well, y no permitiendo que el Espíritu Santo and haga not algo. allowing Holy Spirit to do something. Y todo tiene la culpa. And everything is to blame. No avanzas, You don't move no on. creces, You don't grow. no llegas al You propósito don't get to your purpose. porque la culpa es de. Because the fault Todo lo is exterior a mí nada everything tiene que ver exterior to me, conmigo. but it has nothing to do with me. Pero cuando nosotros nos responsabilizamos, But when we cuando become nosotros responsible, tomamos la When posición, we take the position, estamos abriendo paso we're opening the a way las oportunidades a crecer, for opportunities a to sanar. grow, to Porque heal. cuando tú echas culpas, Because when you blame automáticamente tú estás diciendo, you're automatically saying, yo no puedo hacer nada. there's nothing I can Porque do. no tiene que ver conmigo. Tú It le doesn't cierras have to la do with me. oportunidad You're al Padre closing a que el the Padre pueda opportunity hacer to the algo. Father for him to be able to Le do estás something. diciendo al Padre, You're telling Padre, the no Father, soy yo, it's not me. es Pastor Luis Arocho. Es Pastor Y va, Luis. Va el Padre donde Pastor Father Luis goes to Arocho y Pastor empieza a Luis. trabajar con And él he de begins una to manera work with him poderosa in porque a yo estoy powerful way. diciendo que Él es quien Because I'm necesita, saying that he no soy needs yo. it, not me. Entonces yo me quedo en la misma posición So y yo I lo stay veo in a the él same crecer y me place. pregunto, I see him ¿qué es lo grow que and I ask, sucede? what Yo le estaba happened? echando la culpa a él I y el was Padre blaming fue him. directamente So a the él. Father went to him. Espíritu Santo. Y ya para recapitular y para ir terminando, To recap and to close, yo les voy a decir
I'm going to tell que you desde hoy that from this vamos day, a ir caminando por el mundo we are going to walk throughout the world asumiendo responsabilidad. assuming responsibility. Nos vamos a poner en posición de pacificadores We're cuando, gonna be cuando nos the hacemos peacemakers responsables. when we become responsible. Y así evitamos conflictos. We avoid conflict. Porque en el lugar, Because in the place que nadie se siente that culpable, nobody feels guilty, hay libertad. that's where there is freedom. En una familia donde a nadie family se siente Where culpable, nobody feels hay guilty, unión, there is unity, hay amor, there hay is love, paz. there is En un peace. lugar donde ninguno de los miembros In a se place siente Where culpable, nobody feels guilty, el Padre puede trabajar, The Father el can Padre work. puede hacer. the Father can Espíritu do. Santo. En un matrimonio In a que marriage ninguno de los dos se siente Where culpable, neither is feeling guilty, hay intimidad, there is intimacy, hay comunicación, there is communication, hay afecto, hay there is cariño, hay affection, sinceridad. there Te is puedes sincerity. abrir porque You no can tienes open up miedo de ser because you're not juzgado. afraid to be judged. Pero presta atención. But pay attention. Midia, me falta un verso bíblico. Este es el último. Presta mucha atención Pay attention a tu propio trabajo, to your own al job. tuyo. ¿Qué te Yours. toca hacer? ¿Cuál es What tu do rol? you ¿Eres have to mamá? do? What's your role? ¿Eres papá? Are ¿Tienes you a un mother, negocio? a father? Do you En have a cada business? área de tu vida, Every area in your life. ¿cuál es tu rol? Which is your role? En la casa sirviendo. At home, serving? In the house? Presta mucha atención a tu propio trabajo, Pay attention to your porque own work. entonces Because obtendrás la satisfacción You will de get haber the hecho bien tu satisfaction labor of having y done no a good tendrás que job. compararte con And you nadie, won't have to compare pues yourself to cada anybody. uno es responsable Each de su person propia is conducta. responsible of their own conduct. Cuando tú reconoces que tú lo hiciste When you bien, recognize cuando that you tú did a good reconoces job, que lo hiciste con amor, that you did it cuando with tú love, reconoces que actuaste that you bajo el acted Espíritu Santo, by the Holy Spirit. créeme que vas a obtener satisfacción You will y no hay obtain persona que satisfaction. pueda culparte And nobody porque can blame cargas you. la convicción del Because you carry testigo, the conviction cargas of the con la witness. evidencia del You have the testigo, evidence of the ese que da el witness. testimonio The de que one lo that que gives hiciste testimony that fue what you did correcto. was correct. Entonces, Then, pónganse de pie. please stand. Hoy yo quiero que nos hagamos responsables todos. Today I want everybody to become responsible. Hoy quiero que nos hagamos responsables espiritualmente, responsables mentalmente. Responsible Quiero que in nos our hagamos mind. responsables Responsible. emocionalmente. Emotionally. Esta responsabilidad, escuchen bien, This responsibility esta responsabilidad que vamos a asumir hoy that we will assume today no duele, does not hurt, no hace daño, does not no damage, pesa. does not weigh. Es guiada por el Espíritu It is guided desde by un the ámbito Spirit. correcto. From the correct Ese realm. que te invita a The one reflexionar, that invites you to ese reflect. que te hace pensar en tu acto, That makes you think ese que about te your hace pensar actions. en tu prójimo, That makes you think esa about your neighbors. responsabilidad que viene acompañada de un acuerdo, The de responsibility una that comes estrategia accompanied by an para agreement, lograr a strategy resultados diferentes different results en tu vida in y your en la life vida de los demás. and the life of everybody Espíritu else. Santo. Yo deseo And I desire que hoy that today puedas reconocer si alguna de estas culpas you're able to está recognize ahora if mismo one of these manifestándose en tu guilts vida. is being manifested in Si your estás life. culpándote y siendo víctima, If you're blaming yourself and being a victim, si estás cargando una culpa, if you're carrying si estás guilt, echándole culpas a otros. or if you're blaming others. Hoy quiero que analices. Today I want you to Hoy quiero que le analyze des paso al Espíritu and give Santo. space to the Hoy Holy quiero que Spirit. permitas que la evidencia Allow del the Padre evidence of the pueda Father ser reflejo en tu to vida. make a reflection Hoy in yo your quiero life. hacer una declaración Today I para wanna que make a donde quiera que te declaration pares, for para wherever donde you quiera que stand, camines, wherever el you walk, Espíritu te pueda The Spirit confirmar, to be able to te pueda confirm, dar el to give testimonio you the de lo que tienes testimony que hacer, de of cómo what you have tienes to que do, hablar. of how you have to speak.
Porque hay una cosa bien importante. Because there is something very El important. Espíritu da testimonio a tu The propio Spirit espíritu. Testifies to your own Sí, spirit. tú puedes mostrar los frutos y las You can demás show the personas fruit, pueden ver que el and Espíritu everybody else está can see activo en ti. that the Spirit is active Pero in you. solamente el Espíritu But only the Spirit te da testimonio a ti mismo para que tú testifies to sepas cómo yourself, debes de actuar, for you to para know que how tú you need to asumas act. culpas. for you to assume the blame, Responsabilidad. but the responsibility. Y antes de hacer el llamado, yo quiero hacer una oración, una And before declaración sobre tu opening the vida. Por eso calling, no la I hice en wanna el inicio. Así que extiende tus manos, Extend your hands. cierra tus ojos. Close your eyes. Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, Father, in this hour, estamos delante de tu we presencia. are before your Padre, yo presence. te doy gracias por esta palabra I give you thanks que for tú this fuiste word. intencional y You were depositaste en mi intentional and you espíritu. deposited in my spirit. Oh Padre, yo te pido en esta hora I ask you in que this tus hour hijos que hoy recibieron that your esta children that palabra today received la this puedan word, poner por obra. they can put it Oh to Padre, action. hoy esta palabra quedó sembrada en this sus word has been corazones, sown in their en sus hearts, mentes, in their Padre, minds, en Father, sus espíritus, in their Señor. spirits. Oh Padre, hoy yo le hablo a cada hijo I con speak to every propósito. child with Hoy yo purpose. le hablo a cada hijo para que I active speak la to every evidencia child que to vive en activate ti. the Oh evidence Padre, that el lives in them. testimonio. The Oh Padre, el testimony. espíritu que quiere The hablarle a spirit that cada wants to speak corazón to each heart, para que cuando camine, for that Espíritu when Santo. they walk, Voy a hacer una pregunta. and I will ask a question. ¿Alguien necesita la traducción? Does anybody need translation? No. ¿Ya apagaron las cámaras?